Alejandro Sánchez, diputado del MPP y también diputado electo para la próxima legislatura, representando al Frente Amplio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, buenos días. Es un gusto estar con ustedes. ¿Cómo anda, diputado? Muy bien, recuperándonos después de una campaña larga y de una noche más extensa todavía. ¿Una noche sorpresiva? Sí, totalmente. Fue una noche cargada de muchas emociones. Y yo creo que nos sorprendió a todos. Por ahí leí la idea de la noche menos pensada, ¿no? Porque en realidad, evidentemente, los sondeos de opinión pública mostraban una distancia diferente entre las dos fórmulas. Y cuando empezamos a llegar al hotel, bueno, empezaron a surgir información de que en realidad el resultado era mucho más ajustado. Entonces, en ese sentido, yo tenía dos preocupaciones en la cabeza. Una era la gente que estaba en la calle. ¿Por qué? Porque había gente, en un primer momento había informaciones distintas, había alguna consultora o algún canal que decía, bueno, va primero el Frente Amplio, otro decía va ganando la calle Pou. La gente estaba movilizada en la calle, de hecho ahí en 18 de julio y Yaguarón había mucha gente, como también había en Boulevard. Y esas cosas uno tiene que ser muy serio y responsable frente a ese escenario, porque la gente sale a festejar y en ese momento uno tiene que ser muy cauto con la información que se brinda y con el mensaje que se da. Y esa era mi preocupación central, que por suerte me siento orgulloso de ser uruguayo porque durante toda la campaña hubo mucho respeto y ese día también, ¿no? Y eso es algo que tenemos que valorar mucho más nosotros. Miremos lo que pasa en América Latina, miremos lo que pasa en el mundo. Estamos en una elección que fue tremendamente ajustada por muy poquitos votos y el Uruguay está tranquilamente, cada uno fue a trabajar. Tengo vecinos, amigos que votaron un partido y otro y ahora estamos de vuelta en eso. Y eso me parece que hay que valorarlo y ponerlo en su justa medida porque es muy importante. Es muy distinto encarar los próximos 5 años con una diferencia de un punto y medio, que con una eventual diferencia de 6 o 7 como se manejaban en las encuestas. Sí, políticamente es distinto. Seamos claros. Anímicamente. Sí, la regla del balotaje es que con un voto, y es la regla de la democracia, ¿no? Un voto más es mayoría y se gana. Y eso no está en tela de juicio, me parece que eso es bien importante. Yo creo que la tendencia es clara, creo que la cantidad de votos observados no va a modificar el orden que está establecido y por tanto lo más probable, lo más seguro es que Luis Lacalle Pou sea el nuevo presidente del Uruguay. Falta que la Corte lo diga y eso es una formalidad importante. Pero naturalmente, políticamente, tiene otro diagnóstico, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, se había instalado una idea de que el Frente Amplio estaba aislado, que había un 60% de la población que rechazaba al Frente Amplio. Y el Frente Amplio demostró de que en este último tramo de la campaña, creo que los Frente Amplistas se pusieron la campaña al hombro y son los responsables de este hecho. Demostró que tiene un respaldo popular muy importante, como también lo tiene, por supuesto, la coalición. Y eso genera un escenario político hacia el futuro que tenemos que mirarlo porque va a ser parte del relacionamiento. En este caso, el Frente Amplio le toca asumir la responsabilidad de una oposición y seremos una oposición constructiva y responsable. Pero me parece que hay una señal fuerte allí en donde, en definitiva, el Frente Amplio, en todo caso, perdió una elección, pero tuvo una victoria política. Esta pregunta es estrictamente personal, no involucra... Cuando usted empieza así me preocupa. Hace bien en preocuparte. No involucra obviamente a todo el partido político, ni siquiera a su sector, el Movimiento de Participación Popular. ¿Le hubiera gustado que Martínez reconociera que Lacalle Pou era el casi seguro vencedor? Está bien, esa puede ser. Yo creo que hay que situarse en el contexto de esa noche, ¿no? Es decir, hoy con el diario del lunes yo diría, bueno, es natural que llamar por teléfono a Lacalle Pou, pero en el contexto de esa noche a mí me parece que fue prudente la decisión de Martínez, que fue prudente. Algunos piensan que es al revés, que no fue prudente. No, yo creo que fue prudente primero porque estábamos en un escenario, estuvimos en un escenario en donde, por supuesto, sobre la hora en la que hablaron los candidatos quizás ya estaba todo mucho más claro, pero había mucha información confusa. De hecho, sobre esa hora había unas 109 urnas que todavía no habían sido escrutadas, más los votos observados. O sea, había un contexto en el cual me parece que la prudencia indicaba tener esa posición. Está claro que la tendencia es esa y está claro que es irreversible, ¿no? Eso está claro. Pero me parece importante también en este contexto, como se está dando, bueno, esperar los resultados de la Corte. ¿Cuál sería el apuro?
¿no? Yo coloco, yo sé que Crea la un tradición... precedente, ¿verdad? Que no se había dado Sí. nunca en la historia. Lo que pasa es que estamos frente a una elección que es distinta, ¿no? Estamos en una elección donde, por ejemplo, ninguno de los dos candidatos en ese momento había superado el 50%. Estamos en una elección donde se dio tremendamente ajustada y donde había, de alguna manera, estudios de opinión que mostraban para un lado o para el otro, incluso en esa misma noche. Está bien, pero Hay ese escenario, está bien. La pregunta es con el diario del lunes. Sí. Pero la realidad, yo estaba ahí, usted estaba Sí. ahí, y todos sabemos cuando hubo una reunión previa, Sí. donde ahí se definió qué era lo que se iba a hacer. Yo no participé, por eso no. Qué raro, porque fueron todos los dirigentes, no lo vi. No. El a que ver, vi subir último fue Olesker. seamos nosotros estábamos todos en el primer piso. De hecho, yo estuve en el hotel, luego me retiré, fui a la sede de la 609 y regresé al hotel en los momentos previos. Todos los dirigentes del Frente Amplio estaban en el primer piso y sí hubo una reunión, o sea, hubo una definición de cuál iba a ser el encare de Daniel, de su comando, pero no el comando político extendido en el que yo participaba, sino en el comando más cercano. Luego baja al primer piso y habla con nosotros allí y nos dice más o menos cuál va a ser el encare y los fundamentos. Ahí ya más o menos se sabía que la verdad Sí. que era prácticamente irreversible. De hecho, insisto en la información del comando era que no les daba. Y yo sé que es con el diario del lunes, pero no le faltó eso al discurso de decir, la Podría verdad, ser. los números son casi Sí. demuestran. Tal vez había que dejarlo más claro ese domingo, en todo caso. Pero también tiene que ver que yo lo coloco en el momento de las emociones que estaban allí, ¿no? Bien. Es decir, Tenemos ese el- domingo fue un domingo de muchas emociones, la gente estaba allí y había un momento diferente. Tenemos el tuit de Daniel Martínez Sí. que habla de que, bueno, cuando se haga el anuncio formal por parte de la Corte Electoral, él lo escribe de esta manera en su cuenta personal. Siempre respetamos la voz del pueblo, lo correcto es esperar los resultados de la Corte Electoral. Sea cual sea, va a existir un diálogo con Luis Lacalle Pou, así lo exige nuestra rica tradición democrática. Cuando se confirme que él es electo, voy a ir personalmente a saludarlo. ¿Cómo se imagina ese momento? Y también, bueno, ¿qué impresión puede quedar, digamos, en la ciudadanía sobre ese momento en el que, bueno, si esto es irrevocable, Martínez finalmente, no sé, ¿cuántos días habrán pasado? ¿Cuándo es que se va a confirmar finalmente la Corte seguramente el Electoral? viernes. Seguramente el viernes. Seguramente el viernes. A ver, a mí me Se parece dé que esa hay algo... instancia recién de diálogo, si se Sí. quiere, ¿verdad?, entre quienes Sí. fueron los candidatos. Sí, está bien, pero yo creo que ese no va a ser un elemento Pero hay que complejo. esperar hasta el viernes, lo que le pregunto es eso, No, o el debería viernes darse es la un formalidad. momento El viernes previo. es la formalidad, ¿no? Yo creo que después del escenario que se dio y frente a las actitudes o a cómo se terminó prefigurando ese domingo, esa noche del domingo, bueno, me parece que ahora lo que hay que hacer es esperar que la Corte dicte, en definitiva, proclame de alguna manera, y en función de eso generar ese encuentro que me parece que va a ser una muy buena señal. Es decir, No antes, tampoco. no, creo que ya, como ha quedado definido, me parece que sería como una cuestión que ahí sí generaría demasiada controversia. Ya está definido de que hay que esperar a la Corte, son 5 días. El voto, a mí me parece lo más importante y lo central. El voto de la gente está allí y se va a contar y la voluntad popular se va a cumplir, ¿no? Entonces, bueno, está bien, hay una extensión en el tiempo, pero es eso. Comenzará la transición como debe comenzar. Esa transición va a llevar y tiene que ver con la definición de los ministros, porque la transición se hace con los ministros, con los equipos de los ministros, y posteriormente, el 1 de marzo, asumirá un nuevo gobierno, y el Uruguay sigue. Sánchez, tengo entendido que el Frente ya en diciembre va a empezar a trabajar sobre las candidaturas municipales, porque si no está trabajando ya, Pero perdóneme. mire cómo está vestido. Pero Tiene no, saco, sí, sí, Fuimos tiene a las saco. municipales. Somos un saco en pleno verano. Es la primera vez que lo veo de saco. Ya es No, no es la candidato. primera olvídese. vez. A ver, Es precandidato. Tiene se que puso haber, el- tiene que haber. Vio que Fon, este él- señor, él- bueno, él no ¿sabe nos qué pasa? escucha. Es por la hinchada que tiene. Sí, Es bueno, por la hinchada. en un momento complicado. Él no nos escucha. Cuando un político se pone un saco para una... Es porque ya Está está vestido candidato. candidateado. Olvídese. Es buena No. esa. Tiene que haber entre las elecciones de mayo y la oficialización del plenario, tiene que haber 3 meses. Por tanto, sabemos que en enero en Uruguay no pasa nada, lo tenemos clarísimo, ¿verdad? Es nuestro reloj biológico. Diciembre. Ya está, lo tenemos ahí a la vuelta de la Sí. esquina. De alguna manera discutir también las candidaturas municipales, y de paso le pregunto si usted va a estar involucrado en ellas, evita también el someter a una especie de carnicería después de un resultado electoral.
Yo lo que creo es que nosotros tenemos un ciclo electoral que va desde las internas hasta las elecciones departamentales, ¿no? Que incluye las municipales. En todo caso, el Frente Amplio tiene que hacer una evaluación de su comportamiento durante todo ese ciclo electoral, lo tiene que hacer, naturalmente. Hay que hacer un balance de lo que significó esta campaña, pero no solo esta campaña. Yo creo que las campañas electorales ayudan a ganar las elecciones, pero hay un montón de componentes previos a las campañas electorales que son los que en definitiva están en la sociedad. O sea, el periodo. Que generen, por supuesto. Uno gana una campaña, esto es una frase de Tabaré Vázquez del año 99, diciendo las campañas se ganan o se pierden por lo que uno hizo los 5 años anteriores. Por supuesto que la campaña, los candidatos ayudan, o no, y en las campañas se cometen aciertos y se cometen errores, pero también hay un mensaje de la sociedad. Yo creo que el Frente Amplio tiene que hacer una lectura sobre eso. El Frente Amplio en octubre perdió muchos votos, recuperó algunos ahora en noviembre, y uno tiene que hacer una lectura de qué es lo que pasó. Pero no en diciembre se no, va a... en diciembre está el pan dulce y uno sale de la campaña electoral. Lo que sí es cierto es que el Frente Amplio se tiene que preparar para la campaña de mayo, tiene que definir primero qué quiere hacer, ¿no? Que es la etapa que comienza ahora en el mes de mayo y que ya hay algo adelantado a nivel por lo menos de la departamental del Frente Amplio, es decir, cuál va a ser su propuesta, su proyecto departamental, qué propuestas va a hacerle a la ciudadanía, y en función de eso, además, en eso yo sí voy a estar muy involucrado, y en función de eso definir quién lo va a representar en esa contienda electoral. Yo creo que el Frente Amplio tiene que ir con múltiple candidatura, soy de los que cree que es saludable la múltiple candidatura porque brinda más opciones al elector, a los ciudadanos. No tiene que ser, pueden ser 3, pueden ser 2, pero habrá que ver quiénes y hay que resolverlo. Y en función de este contexto que seguramente se vaya decantando en el mes de febrero, se resolverá, bueno, quiénes serán los que lo representen. Y usted sería uno, eventualmente. Yo podría ser un candidato probable, aunque esté usando saco y este señor dice que yo ya estoy de campaña, no es ese caso. El No, yo no dije que estaba de campaña, dije que estaba vestido de candidato. No. Yo no soy candidato hoy. No. Y tienen que pasar algunas cosas, en todo caso, para que se hagan. Primero tiene que pasar de que varios compañeros y compañeras en el Frente Amplio entiendan de que yo puedo aportar algo. Bueno, ¿no? algunos ya se han pronunciado en la materia, ¿no? Uno ya se ha pronunciado y es muy importante para mí, porque es el referente de mi sector, pero yo no creo en las candidaturas sectoriales. Yo no creo que la 609 tiene que tener un candidato sí o sí. Creo que lo que hay que construir es, en todo caso, un apoyo mucho más amplio dentro del Frente Amplio, y eso depende de otros compañeros, de otros sectores, y hay que analizarlo en ese contexto, y me parece que eso es importante, ¿no? O sea, por supuesto, es muy importante el mensaje de Mujica, pero también importa qué es lo que piensa el resto del Frente Amplio, porque la idea es construir un equipo, en todo caso, que sea del Frente Amplio y que gobierne Montevideo desde esa perspectiva. Bien, ahora volviendo al tema también sí. de qué aprender de esta experiencia, de esta elección, por ejemplo, en materia de lo departamental, el hecho de que únicamente ganaran en los 2 departamentos que son Montevideo y Canelones. ¿Qué reflexión cree que al día de hoy, bueno, merece hacerse dentro de la interna del Frente Amplio? Sí, ahí nosotros perdimos un conjunto de votos del interior del país, también del área metropolitana, pero en el interior del país. Esto también se da en una dinámica en donde de elecciones nacionales a las departamentales la gente cambia mucho su voto también. Ha sucedido en la campaña pasada, el Frente Amplio ganó en varios departamentos, de hecho el balotaje lo ganó en 12 y luego perdió las elecciones municipales en muchos de ellos, ¿no? Pero está claro de que allí hay un mensaje. Yo creo que una de los componentes que está aquí es que al Frente Amplio le faltó cercanía. Le faltó cercanía. Le faltó, y la campaña voto a voto, de salir a caminar, de salir a golpear puertas, de salir a hablar con la gente y de construir empatía con los problemas de la gente. Porque a mí un médico, muy amigo mío, me dijo, ¿sabes cuál es la enfermedad más complicada del mundo? La que tienes tú, porque es la que te está doliendo a ti. Entonces, los problemas que la gente expresa es el principal problema para ese ciudadano. Tal vez no es el principal problema del país, pero para él es muy importante. Y si yo parto de la base de decir, ese problema no existe, y lo que estoy construyendo es una barrera para no poder dialogar con esa persona. Y yo creo que por momentos al Frente Amplio eso le sucedió. Y es parte de lo que la ciudadanía entendió, de que el Frente Amplio no era sensible frente a algunos de los problemas que la ciudadanía planteaba. De hecho, en el tema seguridad es clarísimo, ¿no? El partido político Frente Amplio parecía que era insensible frente a los problemas de seguridad. ¿Y no se subestimó un solo Uruguay? Bueno, porque pierden claramente en el interior. Sí, está bien. Yo creo que el problema no es un solo Uruguay. El problema en todo caso es cuando hay, porque un solo Uruguay surge con una intencionalidad determinada sobre la base de un problema real.
que es el problema que está sufriendo la producción nacional. El problema es que cuando a veces los frente amplistas miran una movilización y dicen, tiene una camioneta 4x4, es un oligarca, ahí es donde empezamos a perder. ¿No? Pero de eso hubo mucho. Claro que hubo. Y no solo en frente amplistas, o sea, no solamente dirigente de a pie, digo, sí, gente a veces de ministerios. Hay que comprender cierta realidad. Entonces, culturalmente el interior está muy marcado, en definitiva, por lo que le sucede al sector productivo agropecuario. Aunque no esté involucrado directamente en ello, pero ¿por qué? Porque genera un montón de puestos de trabajo, no solo en el predio rural, sino en la ciudad. Sí, la ferretería, ¿no? la farmacia. Se genera un mundo que se mueve allí. Yo creo que el Frente Amplio actuó, o el gobierno, con determinadas medidas, pero lo que nos faltó fue política. A ver, es muy común escuchar a dirigentes del Frente Amplio decir, lo que hubo es un problema de información, faltó información. Faltó comunicar, se escuchó muchísimo. mucho. Y yo creo que lo que faltó es política. O sea, probablemente hemos comunicado mal muchas de las cosas que hicimos, pero también me parece que el gran problema es que la síntesis política que hace la gente de cómo valora, en definitiva, lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, es un problema de síntesis política. Y ahí es donde nosotros tuvimos grandes dificultades. Esta campaña, que fue de más de cercanía, que fue de voto a voto, que convocó a mucha gente que no estaba dentro de la estructura del Frente Amplio, y bueno, demostró que es efectiva porque demostró que revirtió esa situación. Entonces, yo creo que ese es el gran aprendizaje del Frente Amplio. Y el otro es que los liderazgos serán colectivos en el futuro. Nadie representa el conjunto del Frente Amplio. El Frente Amplio es mucho más amplio, es mucho más diverso y necesitamos representaciones colectivas. ¿Eso es una crítica implícita a algunos gestos de Martínez en la campaña? No, ninguna crítica a Martínez en los gestos de campaña, sino simplemente lo que digo es que el Frente Amplio tiene que procesar su renovación generacional, tiene que procesar su renovación en términos de ideas y propuestas, y ese camino es un camino en donde esa idea de que 3 líderes cierran todos los problemas del Frente Amplio, ya no es. Hoy el Frente Amplio es distinto, es más diverso. Biológicamente, ¿no? Bueno, pero es más diverso. O sea, hay algunos que piensan, bueno, ahora no está y va a estar este. Y yo creo que hay que pensar de otra manera. Bien. Con respecto a la última pregunta, también como diputado electo, se habla que incluso si Mujica está solo un tiempo en el Senado, usted podría suplirlo. Sí. Está esa posibilidad. Él ya anuncia que no es definitivo, digamos, que se quede todo el periodo, ni mucho menos. Pero le pregunto, ¿cómo se ve en la oposición, digamos, de este gobierno multicolor? Bueno, a ver, yo pienso que hay un mandato de la ciudadanía. ¿Y con quiénes dialogar también, no? ¿Con quiénes cree que tienen más facilidad para el diálogo dentro de lo que está conformado? Bueno, a ver, yo creo que la ciudadanía definió un parlamento más fraccionado del que teníamos hasta ahora, no le dio la mayoría a ningún partido. El gran desafío en este caso del gobierno será mantener, en la medida de lo posible, lo más unida posible a esa coalición, que ya ha demostrado que tiene algunas diferencias importantes. Hay un debate interesante, esa será una tarea del gobierno que va a ser bastante compleja, pero el Parlamento va a ser un lugar va a tener una centralidad política quizá que no tuvo hasta ahora. ¿Bien? El Parlamento va a ser el lugar del debate político, de los acuerdos, porque allí hay que construir mayorías. Entonces yo me veo, en definitiva, el Frente Amplio en una posición de carácter responsable y tendiendo puentes para dialogar con todos. Hay actores que no conocemos cómo se van a comportar, ¿no? Es decir, hay un partido nuevo que es Cabildo Abierto, hemos visto algunas manifestaciones de algunos de sus integrantes que nosotros las hemos rechazado inmediatamente, otros no tanto por un interés más electoral. Habrá que ver cómo se comportan en el Parlamento, porque uno no los conoce, ¿no? Claro. Actuando en el Parlamento, pero después hay otros actores que son conocidos, que ya tienen una trayectoria parlamentaria. Donde y que se ven con oportunidad de diálogo, sin mayoría, sin mayorías para poder, si proponen una ley, que salga. Es que el Frente Amplio va a ir al Parlamento porque ese es el lugar que le dio la ciudadanía, en todo caso, es ser oposición. Yo no creo que la oposición sea oponerse a todo. No comparto esa idea, ese mote no me gusta, así como no me gustaba el mote del oficialismo aceptando todo, que todo estaba bien. No creo que la oposición tenga que como tarea oponerse. Creo que uno tiene que ir al Parlamento a construir herramientas que solucionen los problemas de la gente. Y si esas herramientas son buenas, hay que apoyarlas. Y las que creamos que no son buenas para el país, las criticaremos, pero antes de criticarlas trataremos de aportarle para mejorarlas, ¿no? Y me parece que esa tiene que ser la lógica con la que uno tiene que encarar esta etapa, porque creo que además es la lógica, un poco ustedes al comienzo del programa mostraban gente que, bueno, vos decías lo de Monterrojo, también cantaron el himno ahí, ¿no? No, bueno, pero en el video que estábamos viendo... Pero lo que digo es, por abajo la sociedad uruguaya no hay grieta. Muchas veces la grieta es construida, yo suscribo. ¿no? Es construida. Entonces hay una enorme responsabilidad del sistema político de estar a la altura del país que tenemos hoy y de los desafíos que tiene el Uruguay en el futuro. Muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro Sánchez, por habernos acompañado esta mañana, diputado electo por el Frente Amplio.